Gran Parque Nacional de Tetón, junio de 2021. La joven caminante se adentra en la naturaleza y nunca más se la vuelve a ver. Lo que comienza como una tranquila caminata en solitario, rápidamente se convierte en un misterio. Equipos nacionales de búsqueda rastrearon un terreno accidentado durante días, terrestres y aéreos, que se convirtieron en semanas. Las pistas aparecían y desaparecían, pero lo que siguió fue algo que nadie podría haber previsto. Este es el caso de Kian McLachlan, y es una historia que aún hace que incluso los expertos se pregunten, ¿cómo es esto posible? Aquella mañana del martes 8 de junio de 2021, Ken parecía estar de buen ánimo. Sus amigos que recibieron su mensaje no notaron nada fuera de lo común, solo el calor típico y el humor que esperaban. Cuando intentó hacer una videollamada con su madre, Grain, en Irlanda, fue solo otra señal del estrecho vínculo que compartían, a pesar del océano que los separaba. Con no era un turista cualquiera que visitaba Wyoming. Este joven carismático, con cabello castaño hasta los hombros y un contagioso acento irlandés, había hecho de Jackson su hogar durante 2 años. De pie, con 6 pies de altura y una constitución atlética, vivía el sueño que atrae a muchos al oeste americano. Trabajando como instructor de snowboard en invierno y camarero en verano, rodeado por algunos de los desiertos más impresionantes del planeta. Quienes conocían a Con lo describían como magnético. Su mejor amigo, Max Newman, diría después, quien conozca a Con, lo ama. Tenía una energía única y genuina. Era una especie de leyenda local. Hijo único del sur de Dublín, Kian había asistido a la Newark Comprehensive antes de estudiar brevemente en el Instituto de Tecnología de Dublín. Pero su corazón siempre estuvo puesto en América, en la aventura en las montañas que llamaban a algo profundo en su alma. Sin embargo, algo estaba a punto de salir terriblemente mal. Algo que transformaría una caminata rutinaria de un día en un misterio que todavía acecha el desierto de Tetón. Exactamente a las 14:15 del 8 de junio, las cámaras de seguridad captaron el vehículo de Kian entrando al Parque Nacional Gran Tetón por la estación de entrada de Alces. Las imágenes muestran que llevaba una camisa blanca de manga corta y su distintivo Apple Watch rojo, detalles que más tarde serían cruciales para la investigación. Más tarde, la informática forense reveló que Kian había estado haciendo búsquedas en Internet sobre el lago Delta poco antes de su caminata. El lago Delta está situado en lo alto de los Tetons, accesible por el desafiante sendero Lupin Meadows, un camino que exige respeto incluso de los excursionistas experimentados. El sistema de senderos que Kian eligió ese día conduce a algunos de los terrenos más espectaculares y peligrosos. El cañón Garnet, el lago Surprise, los lagos Amphitheater y el lago Delta. Estos no son caminos para caminatas casuales. Son rutas serias hacia el interior, que serpentean por terrenos técnicos y empinados, donde un paso en falso puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Lo que hace aún más intrigante la elección de Kian es lo que no llevó consigo. A diferencia de la mayoría de los caminantes que enfrentan estos desafiantes senderos, él llevaba equipo mínimo. Solo una botella de agua, sin mochila, sin suministros de emergencia. Vestía pantalones cortos, camiseta blanca, un sombrero tipo bucket y unas distintivas gafas de sol redondas con marco dorado de alambre. En su antebrazo izquierdo, un tatuaje visible servía como uno de sus rasgos más identificables. Aproximadamente a las 15:30, el iPhone de Kian emitió su última señal en Teton Park Road. Esta única señal electrónica sería el último rastro confirmado de su presencia. Un fantasma digital que marcó el instante exacto en que un joven vivo y respirando comenzó su viaje hacia lo desconocido. El terreno al que se adentraba es implacable. La zona remota de Teton no perdona errores. El clima puede cambiar en minutos, transformando cielos soleados en tormentas mortales. Las caídas de rocas son comunes. Los arroyos pueden convertirse en torrentes. Incluso montañistas experimentados con el equipo adecuado han perecido en estas montañas. Pero Kian, a pesar de sus 2 años en Wyoming y familiaridad con las caminatas, se aventuró con un equipo más adecuado para una caminata vespertina que para una expedición seria en la montaña. ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión? ¿Fue confianza? ¿Familiaridad con la zona?
O algo más influyó en su elección ese día. Cuando el sol de la tarde comenzó a descender detrás de los picos imponentes, Kian McLachlan se adentraba en un desierto que pronto lo devoraría por completo. Jueves 10 de junio debía haber sido solo otro día de trabajo para Ken. Su empleador en Jackson esperaba que se presentara a su turno, pero él nunca llegó. Para alguien conocido por su confiabilidad y comportamiento amigable, esa ausencia estaba completamente fuera de su carácter. Los amigos intentaron llamar. Los mensajes no fueron respondidos. Los textos no fueron leídos. Con el paso de las horas, un día entero de preocupación comenzó a consumir a quienes se preocupaban por él. El sábado por la noche, 12 de junio, la preocupación se transformó en un miedo genuino. Alguien contactó a las autoridades para reportar a Kian como desaparecido. El domingo por la mañana, 13 de junio, llegó el primer gran avance en lo que se estaba convirtiendo en una operación de búsqueda y rescate. El equipo del parque, que inspeccionaba lugares cercanos al sendero, encontró el vehículo de Kian estacionado en el área de estacionamiento del sendero Lupin Meadows, exactamente donde alguien aparcaría para acceder al sistema de senderos que lleva hacia el cañón Garnet y el lago Delta. El hallazgo causó escalofríos en el equipo de búsqueda. El auto había estado allí por 5 días. 5 días de clima brutal en las montañas. 5 días de temperaturas nocturnas que podrían matar a un caminante desprevenido. 5 días con la vida de un joven colgando de un hilo en algún lugar de un vasto desierto. Inmediatamente, el Parque Nacional Grand Teton lanzó una operación masiva de búsqueda. Esto no fue una inspección casual. Fue un esfuerzo total que involucró a más de 60 empleados del parque, equipos de helicópteros, unidades de búsqueda y rescate con perros rastreadores, y miembros del Teton County Search and Rescue. Utilizaron imágenes térmicas, tecnología de reconocimiento aéreo y algunos de los expertos en rescate en la selva más experimentados del país. La búsqueda se concentró en áreas de alta probabilidad. Las rutas más probables que alguien tomaría desde el inicio del sendero Lupin Meadows. Los equipos inspeccionaron las áreas del cañón Garnet, cerca del lago Surprise, lagos Amphitheater y lago Delta. Buscaron con la desesperada esperanza que nace del conocimiento de que cada hora importa, que en algún lugar de ese laberinto de rocas y bosque, una vida humana aún podría estar aferrándose a la existencia. Pero el desierto lo mantenía en secreto día tras día. Los adolescentes regresaron con las manos vacías, sin equipo, sin rastros, sin señales de que Kian McLachlan hubiera pisado esas montañas. Era como si simplemente se hubiera evaporado en la delgada montaña. El peaje psicológico de los investigadores quedó evidente, como luego reconocería el guardabosques C. J. Adams. Con cada día que pasaba y dadas las condiciones, la probabilidad de que McLachlan fuera encontrado con vida disminuía cada vez más. Pero estaban impulsados por ese sentimiento humano universal, la incapacidad de simplemente renunciar a la vida de otra persona. Entonces, el 14 de junio, llegó lo que parecía ser el avance por el que todos oraban. Una mujer local llamada Heather Mikowski, de 40 años y familiarizada con el área de Jackson, contactó a las autoridades con información que redirigiría toda la operación de búsqueda. Mikowski afirmó haber visto a Kian el 8 de junio, alrededor de las 14:30, caminando aproximadamente media milla desde los prados de Lupin, cerca de la cabecera del sendero. Pero su relato contenía detalles increíblemente específicos que captaron de inmediato la atención de los investigadores. Según Mikowski, ella realmente había conversado con el caminante desaparecido. Él le había dicho dónde trabajaba, mencionó que era de Irlanda y reveló que actualmente vivía en Jackson. Más importante aún, afirmó que él describió su destino. Se dirigía hacia el sur, rumbo al lago Taggart, donde planeaba saltar desde su roca favorita al agua. El nivel de detalle fue notable. Mikowski describió a un hombre que coincidía perfectamente con la descripción física de Kian. Cabello hasta los hombros, gafas redondas, camisa blanca, pantalones cortos y sombrero. Incluso mencionó haber visto tatuajes en sus brazos y notó que llevaba una botella de agua. Esa información cambió completamente la estrategia de búsqueda. Los equipos que se habían concentrado en Garnet Canyon y Lago Delta, de repente cambiaron el enfoque hacia las zonas del lago Taggart y lago Bradley.
Cientos de horas de búsqueda fueron redirigidas basándose en ello. La tragedia fue que la esperanza regresó al corazón de los seres queridos de Kian. Su madre, Grain, que seguía la búsqueda desde Irlanda, sintió esa renovada sensación de posibilidad, el tipo de alivio que solo aparece cuando surgen datos concretos en medio del vacío de una búsqueda llena de incertidumbre. Los equipos abordaron la nueva área con energía renovada, creyendo que finalmente tenían una dirección clara. Pero había algo inquietante sobre Mikowski que los investigadores no podían ignorar. La conversación que ella describió parecía extraordinariamente detallada para un encuentro casual en un sendero. ¿Por qué un caminante compartiría tanta información personal con una completa desconocida? ¿Y por qué mencionaría específicamente su roca favorita para saltar en el lago Taggart? La investigación adicional comenzó a revelar grietas en el relato de Mikowski. Cuando las autoridades realizaron búsquedas exhaustivas alrededor del lago Taggart y lago Bradley, no encontraron nada. Ningún rastro de Kian, ninguna evidencia de que él hubiera estado en esa zona. La naturaleza intacta no mostraba señales de paso humano reciente. Mientras tanto, otros avistamientos potenciales siguieron surgiendo, en áreas completamente diferentes. Un guía de escalada local reportó haber visto a alguien que coincidía con la descripción de Kian en el sendero de Garnet Canyon, alrededor de las 15:45 del 8 de junio, horas después de que Mikowski alegara haberlo visto cerca del lago Taggart y en un lugar completamente distinto. La línea temporal no cuadraba, los lugares no coincidían y, poco a poco, los investigadores comenzaron a sospechar que el relato detallado de Heather Mikowski quizás no era el avance que esperaban, sino una peligrosa distracción de la búsqueda de la verdad. El desarrollo de la historia de Heather Mikowski resultaría tan dramático como la falsa esperanza que inicialmente había proporcionado. A medida que los investigadores profundizaban en sus afirmaciones, comenzó a emerger una imagen perturbadora. Cuando entrevistaron a testigos que conocían a Mikowski, sus declaraciones revelaron un retrato impactante. Heather Mikowski nunca había visto a alguien que coincidiera con la descripción de Kian McLachlan el 8 de junio de 2021. Ella había inventado todo el encuentro, la conversación, los detalles específicos sobre el destino, todo fabricado. Pero, ¿por qué alguien crearía una mentira tan elaborada durante una operación de búsqueda de vida o muerte? La respuesta fue tan desconcertante como perturbadora. Según los testigos, Mikowski fabricó el avistamiento específicamente para garantizar que los esfuerzos de búsqueda por Kian continuaran. En su lógica distorsionada, creía que proporcionar información concreta impediría que las autoridades redujeran las operaciones de rescate. Las consecuencias de su engaño fueron catastróficas. Investigadores federales calcularon que el falso relato de Mikowski resultó directamente en aproximadamente 532 horas de esfuerzos de búsqueda mal dirigidos. Estos no eran solo números en una hoja de cálculo, representaban 532 horas en las que personal calificado de rescate, helicópteros y perros rastreadores buscaban en áreas equivocadas, mientras Kian McLachlan permanecía desaparecido en otro lugar completamente distinto. El costo financiero para los contribuyentes fue igualmente impactante. Aproximadamente $17,600 en recursos federales desperdiciados. Pero el verdadero costo iba mucho más allá del dinero. Esas 532 horas representaban tiempo precioso que podría haberse enfocado en zonas con mayor probabilidad de encontrar a Kian con vida. En la selva, el tiempo de búsqueda y rescate literalmente significa vida. Y Heather Mikowski había robado cientos de horas. Al enfrentarla con las pruebas, Mikowski se desmayó. Finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad diferida con prohibición de ingresar por 5 años al Parque Nacional Grand Teton y aceptó pagar los $17,600 de restitución al Departamento del Tesoro. Para la madre de Kian, Grain, descubrir el engaño fue un golpe devastador sobre una situación ya insoportable. Sí, es muy perturbador, dijo a los reporteros. El conocimiento de que valioso tiempo de búsqueda se había desperdiciado en una fabricación completa añadió otra capa de angustia a la desaparición de su hijo. Pero quizás el aspecto más conmovedor del engaño de Mikowski
fue la falsa esperanza que proporcionó durante días. Los seres queridos de Kian creyeron que finalmente tenían información concreta sobre su paradero. Se aferraron a la posibilidad de que él iba a un lugar específico, con un propósito concreto, solo para descubrir que todo era mentira. La revelación también destacó una cuestión preocupante. Si Mikowski se sintió impulsada a fabricar un avistamiento para mantener la búsqueda activa, ¿fue porque ya se hablaba de reducir las operaciones? ¿Cuántos otros casos fueron complicados por personas bien intencionadas pero equivocadas que pensaron estar ayudando? Con Mikowski desenmascarada, los investigadores tuvieron que volver a la evidencia real, y esta apuntaba en una dirección completamente distinta. Todos los avistamientos potencialmente legítimos de Kian McLachlan ocurrieron en el sistema de senderos que conduce hacia Garnet Canyon, Lagos Sorpresa y el anfiteatro en Delta Lake. El avistamiento más creíble vino de un guía de escalada local, que reportó haber visto a un hombre que coincidía con la descripción de Kian en el sendero de Garnet Canyon, alrededor de las 15:45 del 8 de junio. El guía describió a un caminante solitario con cabello a la altura de los hombros, usando gafas redondas, camisa blanca, pantalones cortos y sombrero. Los detalles coincidían perfectamente con la apariencia conocida de Kian y con las imágenes de una cámara de seguridad registrada más temprano ese mismo día. Los esfuerzos de búsqueda se retomaron con renovada intensidad en las áreas correctas. Los equipos de rescate recorrieron cañones escarpados. Usaron equipos especializados para inspeccionar campos de escombros rocosos y emplearon tecnología avanzada de imágenes térmicas para escanear áreas invisibles al ojo humano. La naturaleza peligrosa del terreno significaba que los propios investigadores enfrentaban riesgos considerables. Un recordatorio inquietante de las condiciones que Kian habría encontrado. Graham McLachlan, a pesar del devastador revés causado por la información falsa, mostró notable fortaleza y determinación. Regresó a Wyoming varias veces para participar personalmente en los esfuerzos de búsqueda, caminando por los mismos senderos que su hijo había planeado recorrer. Hablaba con otros caminantes y montañistas, distribuía folletos actualizados de personas desaparecidas e intentaba reorientar la atención hacia las regiones montañosas. Explicó a los reporteros que su resiliencia frente a una incertidumbre inimaginable se convirtió en la fuerza impulsora detrás de los continuos esfuerzos de búsqueda. La búsqueda de las pertenencias personales de Kian también se volvió esencial. Se distribuyeron folletos pidiendo a los usuarios del campo que estuvieran atentos a su Apple Watch rojo, iPhone 12 mini con borde rojo, gafas de sol plateadas, colgante en forma de U y camiseta blanca. Si se encontraran, estos objetos podrían proporcionar pistas cruciales y desesperadamente necesarias para los investigadores. Pero con el paso de los meses y la continuidad de las búsquedas, la dura realidad comenzó a instalarse. El desierto que atrajo a Kian McLachlan a Wyoming también podría haber sido lo que lo llevó lejos, dejando atrás solo preguntas. Y el amor duradero de una familia que se niega a perder la esperanza. Hoy, más de 3 años después de que Kian McLachlan entrara al Parque Nacional Grand Teton, su desaparición permanece como uno de los casos no resueltos más inquietantes del desierto estadounidense. Su caso sigue siendo investigado activamente, con guardabosques manteniendo líneas de denuncia abiertas e incentivando a los visitantes de las áreas salvajes a permanecer vigilantes ante cualquier indicio de su presencia. Varias teorías han surgido entre el público y las comunidades investigativas sobre qué podría haber pasado con Kian esa tarde de junio. La teoría del accidente. Esta sigue siendo la explicación más ampliamente aceptada entre los profesionales de búsqueda. Con el mínimo de equipos y el terreno desafiante alrededor del Delta Lake, muchos creen que sufrió un accidente fatal. Tal vez una caída, un cruce fallido de arroyo o la exposición a cambios climáticos rápidos. La ausencia de cualquier rastro sugiere que sus restos mortales pueden estar en un área extremadamente remota o peligrosa para que los investigadores accedan. La teoría de la desorientación. Algunos especulan que Kian pudo haberse perdido o desorientado, posiblemente debido a la altitud, deshidratación o pánico. En ese escenario, pudo haber vagado lejos de los senderos establecidos,
haciendo su localización casi imposible dentro del vasto desierto. Montañistas experimentados saben cuán rápido un terreno familiar puede convertirse en un laberinto confuso cuando el miedo y el agotamiento se instalan. La teoría de la vida silvestre. Aunque menos discutida públicamente por respeto a la familia, algunos expertos reconocen, en particular, que encuentros con osos u otros animales salvajes podrían explicar tanto la desaparición como la ausencia de evidencias recuperables. El Grand Teton alberga tanto osos negros como osos pardos, y aunque los ataques son raros, ocurren. Para Gray McLachlan, estas teorías importan menos que la búsqueda continua de respuestas. Desde su punto de vista, sabemos que desapareció en las montañas. Sabemos que algo trágico sucedió. Ella declaró esto con la dignidad tranquila de una madre que aceptó lo peor, sin jamás abandonar la esperanza. El impacto del engaño de Heather Mikowski sigue reverberando en todo el caso. Sus acciones no solo desperdiciaron recursos cruciales de búsqueda, sino que también demostraron cómo la información falsa puede inviabilizar investigaciones, lo que sirve como un sobrio recordatorio de que, en situaciones de crisis, las buenas intenciones no reemplazan la información verdadera. Quizás la mayoría, trágicamente, vea la desaparición de Kian como la pérdida de una vida llena de promesas. Amigos potenciales recuerdan su energía contagiosa, su amor por la aventura y su capacidad de hacer que todos a su alrededor se sintieran especiales. Las montañas que llamaban a su espíritu aventurero terminaron convirtiéndose en su último lugar de descanso. El Grand Teton Wilderness guarda bien sus secretos en algún lugar entre esos picos imponentes y valles escondidos. La verdad sobre el final de Kian McLachlan permanece encerrada. Su manzana roja, el reloj que aún puede estar captando la luz del sol en una montaña remota, su iPhone, que puede estar enterrado bajo años de caída de nieve y deslizamientos de rocas, su cable, aro o vasos pueden descansar en un lecho de arroyo que ningún ojo humano volverá a ver jamás. Pero mientras las montañas mantienen su silencio, la memoria de Kian McLachlan vive en los corazones de quienes lo amaban. Su historia sirve como una celebración del espíritu aventurero que atrae a las personas hacia lugares salvajes y un recordatorio sobrio del respeto que esos lugares exigen. La búsqueda continúa, la esperanza perdura, y en algún lugar en el vasto desierto del Parque Nacional Grand Teton, el misterio de lo que le ocurrió a un joven irlandés en una tarde de junio de 2021 espera ser resuelto.